Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buen encuentro. El espíritu del Bobby, de nuestro cuidado con el perro, de conocer a los hacedores culturales de nuestro medio y a seres humanos de distinta naturaleza en términos de oficios, de característica, impronta humana simplemente. En esa línea, el gusto de recibir hoy a un titiritero, actor, director de teatro, dramaturgo, ha devenido en un nivel dramatúrgico muy sólido, muy importante, reconocido por el INT, el Instituto Nacional de Teatro, por los concursos muy prestigiosos de vendimia que se hacen anualmente en nuestro medio. Todo este introito para presentar con mucho gusto a Óscar Navarro Correa. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy agradecido por la invitación y sintiéndome acá en casa. Óscar. Óscar. ¿Cómo nació eso? Nace desde mi etapa de estudiante de letras, que me pongo a investigar en los diccionarios etimológicos de nombres y buscaba el origen de mi nombre, que es Óscar, que yo pensé que tenía un origen árabe y no, era un origen germano y se escribía con G, Óscar. Y me gustaba el sonido, pero la G me parecía rara. Claro. Entonces digo, algo más español, la J. Y apareció Óscar. Sí. Y hace mucho tiempo que me llamo de esa manera. ¿Cómo fue tu inicio en este mundo del teatro? Pasar por la vereda de la Escuela Superior de Teatro, cuando estaba ubicada en la calle Sarmiento. Yo cursaba el Colegio Nacional Agustín Álvarez y pasé a tomarme el colectivo una tarde y vi un cartel que decía Escuela de Teatro. Entré, pregunté y desde entonces que estoy trabajando. En un principio no sabía muy bien qué era lo que buscaba, pero el tiempo se encarga de asentar esas cosas, ¿no? Y en el año 86 fue ese descubrimiento de ese espacio, de ese lugar. No tenía yo familiarmente una costumbre del teatro, un acercamiento, un conocimiento del teatro. Me parecía muy extraño, muy lejano. Y cuando vi el cartel fue como un magnetismo muy impresionante. Entrar y que me atendieran de esa manera, que me invitaran a participar de esa actividad, siendo muy jovencito. Y bueno, a partir de ahí empecé a cursar en la escuela y a trabajar en elencos independientes, en talleres, y mi formación tiene que ver más que nada con el taller que con la facultad de teatro, digamos que no la cursé. Hasta el día de hoy me sigo formando, sigo tomando talleres y creo mucho en esa formación no académica. No la rechazo, pero no fue mi camino. Sí. ¿Y por qué elencos has pasado? Siempre estamos ahí Sí, en los primeros tiempos. los primeros tiempos, años mediados de los 80, estuve trabajando en el Teatro Las Sillas, en un elenco juvenil que se había armado dentro de la escuela, que dirigía Pinti Saba y Ramón Abdala por ese momento, y con uno de los alumnos, o un integrante del elenco, que era Juan Carlos Cornejo, armamos un pequeño grupo de adolescentes jovencitos y empezamos a hacer nuestro camino. A partir de ahí nunca tuve como un elenco estable, sino que armábamos obras a medida que nos íbamos encontrando o teníamos la necesidad de encontrar un lenguaje, de encontrar un texto que nos interesara. Por lo tanto no tengo como una formación tampoco de elenco que ha perdurado en el tiempo, digamos, ¿no? Sí, pegando saltitos en tu línea del tiempo, los títeres, ¿cómo aparecen? Los títeres justamente aparecen saliendo. Yo siempre me he encontrado cosas caminando. Creo mucho en el caminar y en encontrarte que la calle te da una sorpresa y estar uno atento a eso. Salía de un ensayo
año 89, 90, y en la pérgola de la peatonal recién inaugurada había una función de títeres. Un retablo armado con unos títeres haciendo una función y una cantidad de chicos sentados en el piso mirando. Entonces me senté a ver la función y cuando terminó la función la sensación que tuve era muy fantástica, de mucha limpieza, de mucha credulidad en esa forma de hacer teatro, así que me fui detrás del retablo para ver cómo era, conocí al titiritero y me invitó a ir a su casa, a su taller, a los 2 días, y a los 15 días ya estaba haciendo la segunda con él, lo ayudaba a ponerse los títeres, y después ya me fui animando a ponerme yo, y entré en el mundo del títere así, sin proponérmelo. ¿Títeres para adultos hiciste alguna vez? Sí, en este momento estoy con un espectáculo, lo estoy girando en festivales. Es difícil un espectáculo de títeres para adultos, la convocatoria, ¿no? El títere tiene como esa especie de condena de creer que es solo para niños, en su temática. Y el títere a lo largo de su historia, desde que existe, ha sido siempre un elemento contestatario, un elemento que ha trabajado desde el teatro en contra del poder, y ha sido para adultos, con un discurso muy grotesco y muy libre. Incluso en la Edad Media el titiritero tenía prohibido el uso de la palabra, por las cosas que decía, contra los reyes, contra la Iglesia Católica. En fin, tiene una libertad en su discurso que lo hacía un elemento de censura, ¿no? Y durante mucho tiempo el títere, que era para adultos, no tenía el permiso de usar la palabra. Ahí es como que nace esa facultad de la acción que tiene y que lo diferencia tal vez del teatro de actores, ¿no? El sustento más fundamental del títere está en esa acción, más que en la palabra. ¿Y qué el espectáculo este del que das cuenta Sí. es contexto tuyo? Sí, sí. Se llama Fragmento Un Corazón y como dice el título son pequeños fragmentos de pantomimas hechas con títeres de guante, esa técnica que usamos cuando nos calzamos el títere en la mano y sin el uso de la palabra, simplemente con acciones y con una música, se van contando distintas historias que tienen que ver con situaciones humanas como el amor, la muerte, etc. Y es un espectáculo que me gusta mucho hacer, pero que cuesta también, por lo que te cuento respecto a la falta de público. Sí. ¿Y por qué hay falta de público respecto a los títeres para adultos? Precisamente por esto, por esa clasificación que el títere tiene de que es infantil, ¿no? Y ha sufrido una cosa despectiva por parte del teatro más formal de actores, de ser algo como muy secundario. Sin embargo, hay una tradición impresionante en el mundo entero y Argentina es uno de los países con más tradición titiritera. Claro, prejuicios y prejuicios Sí. y prejuicios, pero en términos de densidad dramática y de comunicación artística. A nivel poético, la síntesis que adquiere el títere, yo digo que el títere es como el sumum del teatro. Un personaje, cuando uno lo construye de cartapesta o de tela o de esponja, nace para ser siempre ese personaje. No es como un actor que cuando termina de hacer Hamlet se saca el vestuario y vuelve a ser la persona que es. El títere uno se lo saca de la mano, lo guarda en una valija y sigue siendo siempre ese personaje. En el teatro de títeres decimos que el personaje títere nace para morir siendo siempre el mismo personaje. Es el actor y a la vez es el personaje. Es un teatro muy potente. ¿Y por qué, prejuiciosamente pregunto, por qué no texto? En este caso porque a mí me gusta mucho la pantomima como un desafío para trabajar sin el apoyo de la palabra, la acción pura. Me gusta una manipulación y una forma de actuación del títere donde con un gesto, con una mirada, con una voltereta que da, se entiende absolutamente todo. Y la verdad que sorprende, después de hacer un espectáculo de 50 minutos sin palabras, que el público haya entendido todo. Requiere
mucho ensayo, mucha búsqueda, mucho pulir ese trabajo para que sea legible. Claro. ¿Cuántos títeres hay? En ese espectáculo creo que son unos 17 más o menos. ¿Y cuántas manos humanas? Dos. ¿Vos solito? Sí, Ah, tenemos como un alma de pulpo, decimos, como sí. muchos tentáculos. Pero agarrate con la sensibilidad, el ritmo, la acción. Sí, sí. Sí, obviamente que siempre en escena hay dos. Ujú. Y es una gran danza la que hace el titiritero detrás del retablo. Yo creo que elegí ser titiritero, o entendí que ser titiritero era no poder ser bailarín del otro lado, a la vista del público, ¿no? Porque un titiritero atrás gira, tiene contorsiones, tiene toda una coreografía planteada para tomar un objeto, sacar la escena, ponerlo, hacer un cambio. Y todo es de una precisión muy ajustada y de mucho cansancio también. Uno termina muy agotado, como si hubiera bailado. Claro. Las luces fundamentales también. Sí, pero eso ya como es externo siempre quedan en manos de alguien que esté operando lo sonoro y ¿Y lo la lumínico. música cómo la elegiste? Estoy detenido ahí en el Sí, retablo. me encanta. A veces las escenas nacen desde una musicalidad. Uno escucha una música con un ritmo de jazz, en este caso, o alguna música japonesa que encontré, y me surgieron imágenes y empecé a construir los títeres en base a esa imagen. O a veces es al revés, construyo un personaje, materialmente hablando, y después busco algún tipo de movimiento que me lleva a buscar tal ritmo, tal musicalidad para componer la escena. Sí. Es como un diálogo entre muchos lenguajes. Hablando de lenguaje, se me ocurre ahora, dejemos de lado los adultos como público para teatro de títeres para adultos. Vamos a lo convencional, a los niños. Sí. En una era de hipercomunicación, de hiper... Tecnología. tecnología, ¿siguen respondiendo los niños ante esa magia? Sí, indudablemente. Siempre se anuncia la muerte del títere a lo largo de la historia, como se ha anunciado la muerte del teatro, frente a la aparición del cine o de las tecnologías, pero hay algo fundamental que se trabaja desde la esencia de la materia que apunta a una cosa muy emocional en el espectador. Y tiene que ver con el juego, básicamente. Los niños, creo yo, que sienten que cuando ven un espectáculo de títeres están viendo a un juguete que en su vida cotidiana ellos lo manipulan para hacer que hablen, o que se muevan, o que vuelen, o que choquen. Y de repente en el títere ven un juguete con independencia, ¿no? Con autonomía. Y esa magia es incalculable. Claro, Porque no, vida propia. vida propia, exactamente. Nosotros hablamos de darle vida a esa materia inerte, a esa materia muerta, un pedazo de trapo y de cartapesta. Y eso llega al corazón del niño como llega al corazón del niño en cuerpo de adulto. Uno hace un espectáculo y no lo hace para los niños, lo tiene que hacer para el niño y al papá, la mamá, la abuela que acompaña a ese niño. Sí. Trabajamos para la niñez que hay en el ser humano. Por eso creo que no ha perdido su esencia. Claro, me detengo demasiado en los títeres, pero es un mundo tan mágico, ¿no? Que hay una yapita de libertad porque en el juego y en el dominio del espacio respecto al teatro convencional. Porque en todo podés tener un títere que vuela, por ejemplo. Claro. O que da 45 vueltas en el aire. Sí, o que se le salga la cabeza y hable el cuerpo con la cabeza. Digo, el títere es como un pariente, un primo de los dibujitos animados, que tienen esa facultad de romperse, de trabajar la cosa ilógica para instalar ese mundo de fantasía donde todo es posible. Óscar, un gustazo tenerte acá. Vamos a la primera pausa y seguimos. Cuidado con el perro. Óscar Navarro Correa esta noche en nuestro programa.
Seguimos en nuestro encuentro en la Cucha del Bovi, aquí en Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué has traído ahí? ¿Qué tenés? Palabras, también me dedico a las palabras, como me dedico a los títeres. Mi primer acercamiento, digamos, al arte fue a través de la poesía. Empecé a escribir poesía a los 11 años aproximadamente, a leerla primero. Meterme en ese mundo y en ese lenguaje muy extraño, el de la poesía, ¿no? Con esas imágenes y esas formas. Y bueno, con el tiempo pude sentir que me constituí como poeta, encontrándome con otros poetas, armando esa identidad de ser poeta. Y pude editar algunos libros de manera independiente, de ediciones muy cortas, de autor, y algunas obras también de teatro que, como pronunciabas al principio, he tenido la fortuna de que hayan sido editadas por haber ganado algunas de ellas un par de premios, y el premio más fuerte es que se hayan convertido en papel. Claro. ¿Qué te nace leer, interpretar ahora? Vamos a agarrar un poema, ¿te parece? Dale, dale, sí, sí. Este es un poema que pertenece a un libro que se llama Planicie Amorfa y que fue mi primer libro, que nació justamente cuando salí de gira por primera vez con los títeres. Hice una gran gira que me llevó por toda la Argentina, por Bolivia, Uruguay, Brasil, y en ese camino escribí este libro, que tiene unos poemas con el sentir del camino, ¿no? De andar. ¿Quién era rojo? ¿Quién era azul? ¿Quién tuvo un reloj de arena en la mirada? Elásticas manos esgrimiendo preguntas en el lago incoloro de la noche. Un gemido provoqué dentro del bosque, esa casa con plumas nacaradas, guardianas que ahuyentaron todo dolor, esperas trágicas, insomnios, anestesias. Entonces no importó la adivinanza de quién era rojo, de quién era azul. Ya no hubieron relojes de arena en las miradas. ¿Qué poetas te gustan, te conmueven especialmente? Una gran variedad, desde Rimbaud hasta Huidobro, desde Víctor Hugo Cuneo a Pizarnik, desde Néstor Perlonguer a García Lorca. Es infinito el camino de la poesía, no podría quedarme con alguno en particular. Sí, tiene música la poesía, ¿no? La poesía es música, claro. Y hay distintas músicas. Hay distintas músicas, por lo tanto, ingresar en el mundo de la poesía es atravesar la historia de la humanidad. Desde el primer poema, que no sé cuál habrá sido, hasta el último, el más ruidoso, donde el sonido es estridente, aquel que es más solemne, aquel que es más académico. La poesía es un viaje como de ida, digamos, ¿no? Y queda estancada, queda en uno. Yo no puedo escribir ahora más poesía. Me sucede que dejó de estar como forma, ¿no? La formalidad de escribir un verso y el otro debajo. El esquema de la poesía se me transformó porque la escritura me llevó a encontrarme con la dramaturgia. Sí, a eso iba. ¿Cómo descubriste tu vocación literaria dramatúrgica? Estando en Buenos Aires, pude obtener una beca para estudiar en Buenos Aires con una gran maestra titiritera, Sara Bianchi, y me instalé en el 2007 en Buenos Aires. Cuando llegué me encontré con una cantidad de posibilidades de tomar talleres, de experimentar, de seguir aprendiendo, y entre esas cosas pasé por la pintura, por el teatro de sombras, por la actuación, por la dirección, hasta que un día encontré a alguien que me dijo: tendrías que hacer algo de escritura dramática con tal persona. Y me acerqué a ese maestro, que todavía lo es, sigue siendo mi maestro, Andrés Binetti, y empecé a trabajar el concepto de lo que era la palabra teatral, ¿no? Me peleaba al principio mucho con la poesía, que es tan críptica, tan hermética, tan simbólica, y tuve que aprender a dejar de decir con mi voz
para empezar a comprender que el teatro tiene muchas voces y que esas voces le pertenecen a los personajes. Sí, Pirandello siempre está. Bueno, pero es Pirandello. Claro, creás un personaje y tenés que bancártela. El tipo dispara solo. Sí, es increíble, es increíble. El hallazgo de la voz del personaje, con su cuerpo, con su imagen, Psicología. inmediatamente Claro. uno tiene que perseguirlo. Claro. Y para decir lo mismo, pero en un sentido contrario, es muy molesto cuando vos percibís viendo una película, viendo una obra de teatro, que quien está hablando no es el personaje, es el autor. Es el autor. Es horrible. Son estéticas, tal vez. Es horrible, en realidad siempre habla el autor. Siempre habla el autor, pero a veces... preciso, pero cuando está intencionado el discurso, el parlamento, está... Sí, porque es demasiado explícito, lo está guiando demasiado el autor. Sí, yo creo que lo que decís es muy cierto. Hay muchos autores, te encontrás con muchos espectáculos donde se nota que la voz del autor tiene más importancia que la voz del personaje. Como que la voz del autor necesita decir algo, y yo creo más en otra dramaturgia, en la que el personaje tiene la voz cantante, es el que dice, es el que me lleva, y mi aprendizaje de dramaturgia ha sido ausentarme completamente, no descomprometerme de lo que se está contando, no ser el que lo cuenta, dejar que ese cuerpo, más ese cuerpo que se juntan y que tienen un vínculo en la palabra y en la acción, lleven adelante la escena. Yo creo que no me atrae para nada meterme, y todo el tiempo uno tiene que corregir las pequeñas voces que quedan como rastros del autor. Hay mucho trabajo de corrección en la dramaturgia. Bien, después de ese camino de formación, de taller literario, de herramientas para mandarte a un mundo muy difícil como es la dramaturgia. Sí, o sí. sea, si yo digo quiero escribir una obra de teatro, es muy difícil. Es difícil, bla, sí. bla. Te mandaste... Ahí se entiende qué formación para llegar a la trilogía mendocina suburbana. Contanos de eso. Bueno, eso surge también como un hallazgo. Creo mucho en la forma que, más que lo que uno busca en la primera instancia, como aparece. Creo que la tarea del dramaturgo y del artista en general es estar como muy atento a los sucesos pequeños que hay alrededor de uno. Un poeta le escribe a una hoja que se cae sobre el agua del río, un poeta japonés. Y en ese estar mirando el detalle, estando como alumno del taller, nos piden un ejercicio donde teníamos que utilizar una canción y a través de esa canción generar una escena. Y se me vino inmediatamente a la cabeza en ese ejercicio un suceso, una imagen pequeña de cuando yo estaba viviendo en Mendoza, más joven, en el barrio La Gloria, y tomé esa escena y la empecé a desarrollar y se convirtió en una obra que fue Pajarito. Fue la primera obra que escribí y que terminó sorprendiéndome de una manera muy profunda y determinándome como dramaturgo a la vez. Cuando la terminé de escribir me di cuenta que todas las razones por las cuales yo me había un poco escapado de Mendoza o ido lejos para buscar otro rumbo, tomar otro aire, había quedado en mí un montón de cosas de Mendoza, ¿no? De la cultura mendocina, del habla, y tenía una herramienta enorme de acontecimientos, como un diccionario de acciones, de personajes que estaban ahí esperando aparecer. Y en la primera obra aparece este mundo de seres marginados en un barrio complejo, con un vínculo muy violento, y empezó esa necesidad de ponerle voz y cuerpo a personajes que en general el teatro no toca mucho, personajes de las villas, de los suburbios, delincuentes, si pudiéramos llamarlos con esa palabra, y empezar a inmiscuirme en ese mundo o en esas almas, ver en los personajes las bondades, más allá de los sucesos violentos en el que estaban metidos, y tratar de comprender en esa creación por qué el mundo de los seres marginados, de las personas que están a un costado, ¿no?, del sistema,
funciona de esa manera áspera y violenta. Quien no ha recibido caricias y amor y contención, es muy difícil que devuelva a la sociedad lo que no ha tenido. O por lo menos ese ha sido mi aprendizaje en la escritura de estas 3 obras, donde la tragedia de estos seres me enseñaron a tratar de mirar sin prejuicios y tratar de comprender que son personas y que tienen virtudes y falencias como cualquier otro. Descontenidos o sin contención, quiero decir, social, de parte del Estado o de la cultura, han tenido que generar su propia voz. Y yo siento que, sin ser abanderado de nada, me he convertido, por gusto y por ideología, en alguien que pone en el papel y después en el escenario la voz de esos personajes. Sí, y lo demás, volvemos a los prejuicios. Esta cosa argentina y o mundial de ver al otro, otra desde uno, desde una. Claro. No ver al otro, otra desde el otro. Desde el mismo. Desde la otra. Claro. Y ahí, sin pasar un aviso panfletario, nadie nació chorro. Nadie nace. Y señalamos así con el dedito desde nuestra... Paso el aviso, ahora lo hago panfletario de caliente, ¿no? No, pero que el panfleto está muy bien si es el objetivo que sea panfleto. Claro, si te has tenido una vida en donde has tenido café con leche, te han contado cuento en la noche, la mamá y el papá, y te han alimentado y te han vestido. Estuviste enfermo y te cuidaron. Claro, así cualquiera. Claro. Que vayan en cana, que los maten. Que los maten, la pena de muerte. Bueno, esas cosas, ¿no? Son tremendas. Cuando me encuentro con esa realidad, mis personajes aparecen en las páginas amarillas de todos los diarios del país y del mundo. Yo creo que cuando me acerco a ellos les doy esa entidad humana, de entenderlos como seres humanos. Esto que decís, de ponerme en el lugar de ellos y entender que la falta de un plato de sopa, de un poco de pan, de una caricia, de una escuela, de una salud apropiada, hace que tengan que ir por ese camino. Sobrevivir es la tarea de cualquiera. Si nos hubiera tocado a nosotros esa descontención, tal vez seríamos iguales. Ahí te quiero ver, claro. Claro. Eso parece una trampa dialéctica. Y uno prejuzga que si usa este recurso retórico, mucho no te van a dar ni 5 bolillas. Es posible, claro. La cosa es alejarse un poquito también de esa mirada burguesa que podemos tener sobre esa realidad. Y ahí es donde concuerdo con vos acerca de esa voz del autor que tiene que desaparecer, porque los personajes son mucho más ricos que mi opinión sobre ellos, ¿no? Ellos tienen para decir un montón de cosas más importantes con su propia voz, con sus propios modismos, que lo que yo puedo decir en nombre de ellos. Dramatúrgicamente, estás hablando, has mencionado unas cuantas veces el habla. El habla. Modismos. Sí. Fuiste anotando desde tu propia vida también. Tenés una yapa, sin quitarte mérito como escritor, naturalmente, pero has tenido la yapa, digamos, de haber vivido. ¿Pero a qué apelaste en un sentido técnico? ¿A la memoria? ¿Fuiste anotando? ¿Hiciste un diccionario de estos modismos? Como te decía, mi primer acercamiento y por mucho tiempo a la literatura fue la poesía, que trabaja sobre la sonoridad, básicamente es uno de los componentes más importantes, es música, decías recién. Y esa música tiene una melodía, tiene una armonía, tiene un ritmo. En base a esos elementos me daba cuenta que los personajes no podían hablar de una manera natural, como hablamos cualquiera que ha tenido la posibilidad de ir a una universidad, que tiene una estructura del lenguaje culturalmente más armada. Entonces tuve que empezar a recordar y a escuchar cuando iba en un colectivo, o en un tren, o cuando iba a comprar a la verdulería, empezar a entender con qué música, con qué manera, qué letras sobresalían sobre otras. Era un trabajo muy fino de lo sonoro, el oído mío a pleno para rescatar esa sonoridad propia del personaje y no imponérsela por gusto propio, ¿no? Sí, fue un trabajo de mucha investigación. Claro. Y eso me hizo reconciliar con Mendoza en mucho. Porque las 3 obras las escribí estando en Buenos Aires. Haberme ido a Buenos Aires con una beca significó también una especie de alejarme de ciertas situaciones culturales, sociales, políticas que estaban sucediendo en ese momento, que no me gustaron para nada y que me hicieron enojar mucho
con mi ciudad, con mi provincia, ¿no? En ese momento, post-Cromañón, yo integraba el grupo que tenía la Casa de los Títeres en la Avenida España. Durante 4 o 5 años teníamos un espacio propio, reconocido en todo el país, y de repente por ciertas imposibilidades técnicas del municipio, ciertas legalidades que no se cumplían, tuvimos que cerrar el espacio. Chao. Llegamos al segundo, al final del segundo bloque. Da gusto, ese Pasa es el un tiempo, parámetro, cada cual con su laburo. Para nosotros es un parámetro de que la conversación fluye cuando pasa rápido el bloque. Esperemos que para vos también. Ya volvemos. Con títeres, con teatro, con historias, fragmentitos de la historia de Oscar. Seguimos en nuestro cuidado con el perro y buscamos la recta final. Trilogía mendocina suburbana. Pajarito, después. Después, La persistencia de los grillos. Sí, una obra que le encantó a Romina Domínguez, Sí, nuestra productora. ahí estuvimos hablando. Y Destacamento. Uh-huh. Pajarito tuvo esa posibilidad de que estando yo en Buenos Aires la pude estrenar en el Teatro del Pueblo, mítico teatro independiente, el primer teatro independiente latinoamericano, donde está a cargo de la Fundación SOMI, donde está Tito Cosa, Roberto Perinelli, estamos hablando de grandes dramaturgos de nuestra Argentina, ¿no? Y cuando acerqué el texto, había ganado el primer premio del Instituto Nacional del Teatro, el premio de dramaturgia, entonces lo acerqué, quedaron muy encantados con el texto y me ofrecieron el escenario del Teatro del Pueblo, que era muy fuerte el honor de trabajar ahí y la apertura que me dieron, la libertad que me dieron para expresar justamente una realidad y construir un pedacito de Mendoza en Buenos Aires. Después de eso escribí La persistencia de los grillos y volvieron a ofrecerme el espacio para montarla, así que estuve 4 años con los 2 espectáculos. ¿Cómo persisten los grillos? ¿En qué persisten los grillos? ¿Y por qué grillos? Es de la trilogía tal vez mi obra más querida, por cómo nació, y te lo cuento cortito. Fue una mezcla de imágenes. Yo iba cruzando el colectivo por el nudo vial en Mendoza y vi pasar una chica trans, muy jovencita y muy poco producida, como muy incipiente su búsqueda de identidad, ¿no? Y me quedó esa imagen grabada, yo siempre estoy con una libretita anotando imágenes y cosas. Y un tiempo después, unos 2 meses después, muere Leonardo Fabio, que para mí tiene un gran significado toda su poética y su trabajo ideológico en el cine. Y me di una panzada de todas sus películas de vuelta y me encontré con El Dependiente, que hacía muchísimos años que no la veía. Y justamente hay una escena que él construye en un patio mendocino en una noche. Y se escuchan muchos grillos y toda una sonoridad muy potente. E inmediatamente en mi cabeza se hizo un cruce entre esa chica travesti y ese patio. Y ahí nace esta obra, donde los grillos me iban contando el suceso que acontecía en la trama. Los grillos tienen una particularidad y es que suenan permanentemente, insistentemente, si uno está en un lugar donde los pueda apreciar, persistentemente. Pero cuando sienten algún sonido, un ruido extraño, un humano que se acerca a ese matorral donde ellos están, inmediatamente paran de cantar. Y encontré en esa metáfora, o en esa realidad, la metáfora que cuenta la obra, la de personajes que en una aparente sonido que persiste, que está ahí, cuando hacen silencio es cuando más se escuchan. Y cuando se hacen escuchar cuentan una verdad que es muy tremenda, que es muy trágica, que es muy triste. Y ese es el paralelismo
de por qué existe la persistencia de los grillos. Pero siempre el tema, de algún modo, artísticamente estás conteniendo a sectores desprotegidos, que fue una impronta en la cinematografía de Fabio. Sí, claro. Por eso me impactó tanto. Siempre su cine. Si yo tuviera que decir cuáles son mis referentes para la dramaturgia, muchos vienen del cine. El neorrealismo italiano, Fabio con ese realismo social tan potente, tan silencioso y tan profundo. Te estoy escuchando y se me viene Federico Lupi ahí en La Medianera. En La porque había Medianera, robado una gallina. el Aniceto, Claro. ¿no? Y los diálogos que él tenía eran increíbles. Yo creo que tenía una sensibilidad para tocar la fibra popular, ¿no? La fibra del pueblo, que para mí es un maestro, además. Y el hermano también. Sí, eso ahí. Zuhair, claro. Claro, claro. Bueno, para completar la trilogía, porque ya intuyo de que vamos tomando la última curva del programa. ¿Destacamento? ¿Qué pasa en Destacamento, llegó también Destacamento, que fue parte de la escritura. Es la obra más coral de todas. No hay un personaje más protagonista. Y es un suceso de gatillo fácil dentro de un destacamento que está ubicado en el Campo Papa. Surge de un caso real que quedó grabado allá hace mucho tiempo, un caso de gatillo fácil, y a partir de ahí armé la trama pensando en esto, en esta división entre la fuerza policial y la gente del barrio. Siempre creo yo que todos nacieron y jugaron todo el tiempo cuando eran niños. El tiempo y las circunstancias ideológicas, políticas, sociales hicieron que tomaran caminos separados, ¿no? Y el sistema hace que se conviertan en enemigos, tal vez. Tener un trabajo. Tener un trabajo o estar incluido dentro del sistema a través de un trabajo o no, quedar afuera. Pero en definitiva las bases son las mismas. Pero suena el lugar común y es política la observación, finalmente es política, claro. Genéricamente política, no partidariamente política. No, que en estos tiempos te da pudor usar la palabra política. No, yo la uso, yo creo que hago un teatro político. Claro. Absolutamente. Por el posicionamiento en que pongo a estos personajes, porque los pongo dentro de un escenario, porque me aparto un poquito de los personajes burgueses, de los cuales el teatro tiene infinidad de muestras, y porque me parece absolutamente necesario aportar a una voz, esa voz invisibilizada, esa voz marginada, esa voz que se ha construido a un costado, y darle una entidad humana. Entonces yo creo que es un acto político. Y un nivel social, un caldo de cultivo social que produce tales o cuales episodios y que, no sé cómo decirlo, pero vos observás ese fenómeno y es triste, es injusto, es melancólico, es absurdo. Sí. Lo que vos decías recién, o sea, pelearse los parecidos. Sí, sí, claro. Pero me pasó a mí mismo, como te decía, mi infancia la pasé en un barrio urbano marginal, como el barrio La Gloria, de una Picante, ¿no? Es un barrio que es famoso por sus dificultades de violencia y todo lo demás, pero cuando yo era chico éramos todos jugando a la pelota, todos compartiendo, y a medida que fuimos creciendo, las circunstancias, los cuidados, tal vez familiares en primera instancia, educativos, porque puede ir a la secundaria, puede ir a la universidad, y el otro que era un amigo tomó otro rumbo. Y no termino de comprender por qué el sistema genera esa división. Sí, palabra clave ya obvia que le da pudor usarla, oportunidades. Las oportunidades, sí, que debieran estar para todos, ¿no? Si hoy nos quejamos de la inseguridad y de tantas cosas, tendríamos que hacer hincapié en ver que desde chiquitos, si todos tuviéramos las mismas posibilidades, los mismos cuidados, los mismos derechos, creo que se solucionarían muchas cosas. Y también está, ¿cómo decirlo?, el prejuicio del prejuicio, porque así como se dice, portación de rostro, claro, portación de vestimenta, portación de barrio, porque totalmente. Quiero creer que en el barrio La Gloria estamos particularizando y tomamos el tema en castellano, sí, con sí, todas sí, las letras. Con nombre y apellido, hay claro, mucha gente decente que se levanta, que trabaja, que tiene sueños, que tiene, qué sé yo. Que construye su vida como cualquier otro.
Y parte de ese prejuicio lo tuve yo toda mi adolescencia, era ir al colegio nacional, era como, este vive acá, este vive acá, y yo hasta que ocultaba de decir el nombre de mi barrio. Yo decía un barrio más lejano que sonara un poco menos peligroso, menos, ¿no? Yo creo que me encontré cuando me fui, como te digo, irme de Mendoza ese tiempo largo fue reencontrarme y aceptar un montón de cosas que conforman mi identidad. Y acá está, la devuelvo, porque fue un aprendizaje. Sí. ¿Qué intuís? Se me ocurren 400 preguntas, pero estamos terminando el programa. ¿Qué intuís como derrotero dramatúrgico? ¿Vas a seguir tocando esta cuerda o vas...? Estoy atravesando ahora una etapa donde me he querido correr un poquito, pero siempre aparecen argumentos que me llevan a seguir tratando estas temáticas. Pero paralelamente le estoy dando lugar a otro aprendizaje, que es trabajar conflictos de baja intensidad, casi como una película francesa, digamos, donde todo acontece muy pequeño, muy chiquito, y los dramas son menos pasionales, tal vez como estos que son desgarradores y violentos y grandilocuentes, e ir por una línea un poquito más tranquila. Estoy por ahí, atravesando ese camino. Bien. ¿Qué se te ocurre leernos, así ya buscando la última vueltita? Y ya que hablamos de esta realidad social y de esta indefensión de la que hablábamos de los personajes, te voy a leer un pequeño monólogo de la obra Pajarito, que lo tengo que encontrar ahora. Pajarito es un personaje gay en un mundo marginado, ¿no? En un barrio donde ser gay además es difícil. Y él hace una confesión a uno de los personajes con este pequeño monólogo que les voy a leer. Le habla a un personaje del cual está enamorado. Y le dice: arriba me enteré que tenía novio vos, el Anguila, ¿sabe? Un día que la mami me mandó a comprar pollo, no sé si hacía frío porque yo tenía una camperita divina que se la saqué a la Lili para ir a comprar, pero la gorda puta siempre hizo quilombo por la ropa y por todo. Bueno, pero me acuerdo que había sol y yo tenía el pelo así más largo y con rulo, ¿viste? Me venía caminando lo más pancho y me encontré un jardín todo lleno de flores. Todas rojas estaban, como rosa, pero más chiquitas. Agarré, viste, y empecé a arrancar manojos de flores y otro y otro y otro y otro. La arrancaba entera, pero no de dañino, no, era para hacerle un ramo lindo a la mami y otro para la Virgen. Miré para la casa, la ventana cerrada, y me rajé para el otro lado, que tenía que dar la vuelta, y pasaba por el campito, viste, donde están las compuertas. Ahí donde se arma la pileta los veranos. Ahí. Y al lado de la compuerta estaba tirado en el piso en bola el Anguila, que cuando me ve se para y tenía la pija re grande y se la tocaba. Se pajeó. Yo, duro. Me dijo: ¿te gusta? ¿Me la querés chupar? Te va a gustar, pajarito, me dijo. Yo dije no con la cabeza, pero no podía dejar de mirársela. Bueno, que sí, que no, con la cabeza, pero no podía dejar de mirársela. Wow. Pajarito puede haber sido, viste, como en el cine, como en el teatro, basado en una historia real. Puede ser. Y si no es, si es ficción pura, deben ser unos cuantos los pajaritos. Hay, por supuesto. Este pajarito particular está basado en un pajarito real. Mira vos. Un pajarito que en su infancia fue abusado y que tuvo toda una circunstancia muy difícil, hasta donde yo supe su historia, traté de rescatarla. Tiene una mirada mucho más poética que la vida, que fue mucho más cruel con él. Y ahí está un poquito de lo que él contaba. ¿Al final estás acá o te Estoy repartís? allá y estoy acá. Al final, desde hace 3 años que estoy trabajando aquí y allá permanentemente. Así que sí. Y bueno, ¿estás con los títeres, con la obra? Sigo con los títeres, estoy con La persistencia de los grillos en la sala Ana Frank, que nos detenemos ahora esta semana, pero volvemos a hacer temporada en agosto, septiembre y octubre, con una muy linda respuesta del público, que sale muy conmovido y muy agradecido. Sí, agosto, septiembre y octubre. Volvemos. ¿Qué días?
los viernes a las 22 horas. Siempre en Sala Ana Frank. Siempre en la Ana Frank, que es un espacio donde muy chiquito. Sí, Maipú al 230. Al 230. Sí, sí, ahí a 2 cuadras de la Alameda. Óscar, un gustazo, hermano. Igualmente, muchísimas gracias. Que estés muy bien y sigue escribiendo, actuando con los títeres, métele con la vida. Vamos, gracias. Cuidado con el perro.